y en lo personal. Entonces vemos cómo las familias están sufriendo demasiado. La familia se puede decir que es un núcleo básico, una comunidad básica, pero están sufriendo demasiado por todos esos problemas que están teniendo sus jóvenes a la hora de evaluar su salud mental. Entonces ya pasa del plano personal al plano interpersonal y afecta a muchas personas. ¿Qué más tenemos? Esto es el 23% de las personas secundaria dicen que han tenido ciberbullying, o sea, acoso cibernético en el último mes. O sea, es una cifra muy grande porque dice pues, que es un escenario total para el bullying. Esto es en Estados Unidos, pues, es de los países que más cifras sacan, pero yo creería que es una dinámica que se puede extender a muchos países. Es decir, ciberbullying es una realidad y muchos jóvenes lo están padeciendo. Ya es una realidad interpersonal, ya no es solamente personal. ¿Qué más tenemos acá? El 41% de los adultos dicen que han experimentado alguna forma de acoso en línea. Eso es un porcentaje muy grande. Entonces, no solamente los jóvenes están padeciendo esto, sino que ya los adultos se sienten que la web, que esa interacción, pues, atenta por lo menos contra su tranquilidad. Y vamos a ver ya unos fenómenos de carácter social que también son preocupantes, y este es la satisfacción con la democracia. Hemos visto que también por los lados de mediados o principios de la década pasada hubo un decaimiento de la confianza en la democracia, y esto es bastante preocupante, pues, porque es uno de los modelos que de alguna manera ha servido, bien o mal, pero ha servido. Y también se está viendo un fenómeno que, por ejemplo, unas elecciones se convierten en un espectáculo de pelea o de camorra, literalmente, y es impresionante. Entonces, y no solamente acá, pues acá lo vivimos en carne propia, pero en España, en todo el mundo, unas elecciones, un debate electoral se convierte, es un escenario de guerra, de pelea. Eso no solamente en Colombia, en toda parte pasa lo mismo. ¿Qué más tenemos? Todo ese debate personal, hay gente que lo está estudiando, está causando problemas psicológicos a la gente. Entonces ya esto de lo social pasa a lo personal, o sea, es un círculo como que está ahí, pues, de alguna manera lo podemos entender como un círculo vicioso. Hay cosas de lo personal que pasan a lo interpersonal, de lo interpersonal a lo social, y de lo social a lo personal, y la gente literalmente está enfermando por estas dinámicas. Hay más depresión, hay más ansiedad, hay otro tipo de trastornos que los vamos a ver ahora, y hay un malestar, y eso no lo podemos negar. Por ejemplo, yo creo que la sensación de cuando va a empezar un debate electoral, por lo menos la mía, es como que pereza, pues, o sea, que cansancio otra vez ver a todos estos manes peleando por redes. La gente está como asqueada de eso. Y la sensación, por ejemplo, después de salir de un debate electoral como el presidencial que nos tocó el año pasado, es que parte de la población sale eufórica y otra parte sale deprimida. Entonces, son como dos extremos de emocionalidad muy grande que vive una sociedad, y que son muy evidentes. La gente cree que por perder una elección es literalmente porque se le acaba la vida, y todo esto es porque algo está pasando, y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a mirar una aproximación a ese surgimiento del lado oscuro de Internet. Entonces recuerden que veíamos que una revolución social en la web, esa revolución fue supremamente importante, fue a gran escala, fue profunda, y fue una revolución, pues, que permitió que se sentó, pues, como en algunos fundamentos que los tenemos acá. A nivel como de repaso, ya lo vimos en la clase pasada. Internet es un nuevo campo de batalla, revolución basada en principios activos y cambios generacionales, culturales y en la forma de comunicarnos. Todo esto hizo que hubiera una revolución social de la web. Y ese campo de batalla, pues, vuelvo a insistir, quienes los empezaron a mirar fueron los políticos. Los políticos, las personas que hacían política, pues, vieron el campo de batalla como un campo válido, y plantearon
inicialmente creo yo con tiendas muy positivas, pero eso fue cambiando y lo vamos a ver más adelante. Este escenario que su creador, pues, Tim Berners-Lee, decía que era un tema para todos, pues realmente eso pasó y esta revolución, vamos a hacer repaso, se fundamentó en los principios activos. Van a darse cuenta porque son importantes, porque los vamos a recalcar sobre estos principios mucho en esta presentación. La construcción de la inteligencia colectiva, uno de los principios de la revolución social de la web. Otro es la riqueza, está en los datos, en las conversaciones, en las interacciones. Otro de los principios es que la web es un verdadero entorno de interacción social. Y por último está el principio de la arquitectura centrada en el usuario, que hay un nuevo rey en la web que somos todos nosotros. O sea, reinamos en ese mundo. Esta revolución que era basada pues, en esos principios, inicialmente se abocó a solucionar muchos problemas que lo hemos visto. Aquí hay un pequeño resumen de los problemas. Se buscaba solucionar problemas de conexión, de acceso, de eficiencia, de democratización de muchas cosas. Y se logró, pues, ya todos prácticamente estamos conectados, todos tenemos presencia, todos nos podemos, pues todos podemos alzar, podemos hacer una cantidad de cosas. Se logró eso. Pero hubo un fenómeno muy importante, y es que toda esta revolución, o gran parte de la revolución, como lo vimos anteriormente, estuvo financiada por un ecosistema que se dio en el Valle del Silicio, que era una cuna pues, de startups o de industrias que se habían acostumbrado a sacar muchas ganancias de productos físicos. Esa era la realidad de Silicon Valley, que había, como lo vimos en la clase pasada, había pasado por varias olas: defensa, circuitos integrados, computación personal, y entró a una ola de Internet. Entonces, estos son productos generalmente físicos. Internet ya es una cosa intangible, entonces venían de esa cultura de sacarle rédito económico a vender cosas, y ahora ¿qué estaban vendiendo? Pues entonces ahí hubo un impulso por ganar cuestiones. Pero en medio de ese progreso ocurrió algo muy importante, un fenómeno que lo pinta un señor que yo quiero que se lleve por lo menos el nombre de él y lo empiecen a mirar como referente. Tristan Harris es una persona, un joven, que ha trabajado en Google, en varias grandes tecnológicas, y empezó a decir, hombre, lo que está pasando, por ejemplo, con la tecnología de los smartphones, es una manipulación a gran escala, y le declaró la guerra. Es una parte que dice, esto está mal, y vamos a hacer cosas. Y tiene unos planteamientos supremamente importantes. Este que les voy a presentar a continuación me parece fundamental para entender ciertas cosas. Como seres humanos estamos casi que mirando siempre cuando la tecnología va a sobrepasar o a abrumar las capacidades o las fortalezas humanas, cuando la máquina va a ser más inteligente, cuando va a ganar el ajedrez, cuando va a ganar cuando va a superar el hombre en literatura. Siempre estamos mirando cuándo va a pasar eso, cuándo nos van a superar las máquinas, y tenemos la atención fija a eso. Entonces cuando sale ChatGPT, donde ya hay una cantidad de cosas que parecen como superadas, pues eso está totalmente en los titulares y llama mucho la atención. Pero hay un fenómeno que este señor lo resalta, y que ya ocurre hace mucho tiempo, y es que la tecnología sobrepasó las debilidades humanas, y de ese no nos dimos cuenta. O sea, en algún punto de la historia nuestras debilidades ya estaban totalmente sobrepasadas por la tecnología. Eso se dieron cuenta unas pocas personas, utilizaron eso y lograron muchas cosas. Entonces, esta manera de ver es de alguna manera interesante, porque este sobrepaso que ya pasó hace mucho tiempo, nadie lo vio. Íbamos en coche todos muy felices, y la tecnología ya podía sobrepasar, ya podía abrumar nuestras debilidades. Entonces, en este Valle de Silicio, pues ustedes saben, hay de todo tipo de instituciones. Hay una muy importante que es la Universidad de Stanford, y en esa universidad se creó este instituto.
el laboratorio de tecnología persuasiva. Pues suena muy bonito, suena muy tranquilo, pues normal, es una parte persuasiva y listo. Entonces empezó este tema con líderes como este señor, DJ Fogg. Entonces, un científico del comportamiento, un profesor de Stanford. Entonces, gente muy ilustrada, muy capaz, muy interesante, que llegaba a auditorios como este, llenos de personas importantes, influyentes, con poder económico. Y a ese auditorio le daba clase el señor DJ Fogg. Y le daba clase hablando de esta manera. Muchos de los aquí presentes ya son genios, pero mi meta es convertirlos en genios en el cambio del comportamiento. Esa era la meta del señor DJ Fogg con sus alumnos. Que todos esos genios que están allá no solamente fueran genios, sino genios en el cambio del comportamiento. Entonces se empezó a crear literatura, a salir nuevos expertos, por ejemplo, están enganchados, ¿sí o no? Y el cerebrito acá, enganchados, cómo la tecnología puede generar hábitos. Eso es una tarea como muy inofensivo, pero también allá nos vimos, seguramente allá estuvo sentado este tipo de personajes. Este es un señor Chamath Palihapitiya. Chamath, ¿cómo es Chamath? Para un chamán de las matemáticas, es un tipo más o menos de ese estilo, muy importante, tan importante que pues ya hace parte de ese club privilegiado de los billonarios, tipo que ha hecho fortuna, no muy conocido, pero se puede, pues, digamos que en el común de la gente no me conoce mucho, pero este señor acuñó términos como growth hacking, cómo vamos a hackear el crecimiento de las empresas. Entonces, un tipo brillante, educado en las universidades más prestigiosas, perteneciente a las empresas más importantes, fue el director de crecimiento de Facebook en su época que creció y generando pues fortunas, y con este discurso, literalmente. Nosotros queremos mirar cómo psicológicamente podemos manipularte tan rápido como sea posible. O sea, lo dice sin ningún tapujos. Eso es lo que miramos. Vamos a buscar cómo psicológicamente te vamos a manipular. Y eso lo buscaron, y eso está respaldado por ciencia, y eso está respaldado por dinero, y eso está respaldado por lo que ustedes quieran. Y vamos a manipular, literalmente. Entonces se plantea una guerra muy desigual, en donde aquí hay niños, jóvenes, adultos, el que sea. Yo puse un niño porque es de pronto el más vulnerable. Hay una pantallita. Y al otro lado, que hay dinero por doquier, grandes corporaciones, cerebros brillantes, algoritmos tremendos. Es una pelea totalmente desigual. Pelea donde el que lleva la de perder somos los que estamos a este lado de la pantalla, porque somos vulnerables e ingenuos, no sabemos lo que hay al otro lado. Una nota aquí curiosa, esta primera, este slide, lo hice apoyado en inteligencia artificial. Esto lo hice con Dalí, con Stable Diffusion, una cosa interesante, pues. Entonces, también para que vean que todo ese tipo de cosas funcionan en muchos aspectos, y ya uno puede utilizar esas herramientas en temas pedagógicos. Entonces, lo quería hacer de una vez y no me funcionó, entonces lo hice por casi. Dibujame Wall Street, dibujame unos algoritmos, una persona inteligente y eso no pone texto y la inteligencia artificial le dibuja. Eso es como un paréntesis muy grande. Entonces, esa pelea desigual pues plantea literalmente un hackeo al cerebro de muchas personas. Y ese hackeo pues se fundamentó en uno de los principios de esa revolución, en esa riqueza que se está obteniendo de los datos, de la conversación, de las interacciones. Ahí se obtiene mucha información, y estas personas con esa información pues plantearon un hackeo bien importante, un hackeo pues que del lado del usuario pues puede decir, no, me están dando gusto, estamos haciendo las cosas muy fáciles, muy deliciosas, estamos enganchados. Eso es lo que se ve, tú eres el rey, ¿sí o no? Pero detrás están hackeando, y aquí entra la química a funcionar. ¿Quién sabe qué es esto? Esta molécula, ¿quién sabe? Imagino que ninguno, porque no estudian química, yo tampoco tengo ni idea, yo porque preparé esto, pero se llama
dopamina. Dopamina. Entonces, la dopamina es una molécula que está en juego ahí y que estos señores muy inteligentes, pues, aprovecharon para la ciencia y todo el tema que hay acá y dijeron, ve, la dopamina pues es algo que le causa una sensación medio rara, placentera al cerebro, y resulta pues que la dopamina pues está muy estudiada de cómo influye pues en las neuronas, cómo causa conexiones, cómo genera placer. Es una molécula muy importante en esta guerra desigual, no insistir por la atención, que muy bien lo planteamos. Entonces, ¿qué pasa con la dopamina? Se genera dopamina, esto va a la memoria. La dopamina quiere que haya pues, otro shot de dopamina, por decirlo una cosa, hay un estímulo y hay una actividad que se realiza y se genera un ciclo de la dopamina, donde la gente cada vez más quiere. Entonces es un círculo, donde yo quiero más dopamina, quiero más dopamina, quiero más dopamina, y eso pasa. Entonces, aquí hay un paralelo que hay que hacer entre dos cosas que se conocen, que están estudiadas por la ciencia, que es el placer y la felicidad. Es un paralelo que hay que hacer para entender un poco cómo opera esos mecanismos, cómo opera. Entonces, ¿qué es el placer? El placer es de corta duración, mientras que la felicidad es de larga duración. ¿Qué más tenemos en este paralelo? Pues tenemos que el placer es tangible e irracional, mientras que la felicidad es intangible y sublime. Generalmente es la característica. ¿Qué más tenemos? El placer busca obtener. La felicidad va más como hacia el otro lado, hacia dar. Cuando uno está feliz, generalmente es más dadivoso que lo costumbre. Se puede alcanzar con sustancias, o sea, el placer. Pues para ello existe cigarrillo, las drogas, el azúcar, una cantidad de cosas que están ahí en la sociedad y vos alcanzás placer con todas ellas, mientras que la felicidad no se puede alcanzar con sustancias. Si vos intentás ser feliz con sustancias, termina un ciclo de depresión, literalmente. El placer genera soledad, ¿no? Hay mucho hedonista muy solo, mientras que la felicidad genera conexión. Conexión, mire que la palabra viene por muchos lados aquí, vuelve a empezar. El placer es adictivo. El placer es adictivo, mientras que la felicidad pues, no es adictiva. No veo gente que sea adicta a la felicidad, no, pues le gusta la felicidad, vive feliz, pero adicta no. El placer sí es adictivo. El placer se regula por la dopamina, o sea, la dopamina genera placer, mientras que la hormona que se dice que es la hormona de la felicidad es la serotonina, diferente a la dopamina. ¿Qué pasa pues también con este paralelo? Cuando vos estás en situaciones placenteras, vos tenés tus neuronas sobreexcitadas, pero esa sobreexcitación de las neuronas literalmente las mata, o sea, están en riesgo existencial, las neuronas se mueren. ¿Qué pasa? El cerebro empieza a desconectar, porque si siguen así conectadas se mueren, entonces empieza a generar desconexiones, mientras que la serotonina tiene unas neuronas inhibidas y serenas, o sea, es un estado más de serenidad, de tranquilidad, de relajación, por decirlo de una manera. Por este fenómeno de que las neuronas están excitadas, conectadas, pues el mecanismo es que el cerebro las va desconectando y eso genera una cosa que se llama la tolerancia, es decir, para poder volver a tener la misma sensación necesito más dosis, entonces me vuelvo tolerante a la sustancia, al estímulo que genera dopamina, porque cada vez necesito más, porque las neuronas van desconectando precisamente para poder sobrevivir, mientras que la serotonina pues, busca generar un equilibrio, una sensación de tranquilidad muy diferente. Y aquí viene lo complicado, la dopamina reduce la serotonina, entonces eso es muy complicado. Aquí tenemos una cuestión, estamos con mucha dopamina, pero ¿dónde está la felicidad? O sea, ¿qué pasó con la felicidad? Se nos está reduciendo literalmente, y esto a nivel químico, esto es bioquímica del cerebro. Entonces, aquí hay un mensaje muy claro, ojo con el tema.
¿Por qué? Porque hay personas muy inteligentes que nos quieren manipular tan rápido como sea posible, y una vía rápida de la manipulación se llama la dopamina. Fácil. Y esto es diseñado, esto no es que se lo encontraron, sino que esto es por diseño. Las aplicaciones se diseñan con principios como, como los sensores, pues hay temas de los sensores que tienen las máquinas que permiten medir una cantidad de cosas que son insospechadas. Uno no se da cuenta de lo que nos están midiendo, pero están midiendo incluso hasta, en algunos casos extremos, hasta la intensidad del tacto, hasta la temperatura, hasta una cantidad de vainas, hasta el movimiento. Y con todos esos datos pueden hacer experimentos para manipularnos. Entonces, los sensores pueden rastrear inclusive el enganche emocional con las cosas. Eso se puede lograr medir, y todos estos genios me están midiendo, o sea, que hacen cosas para saber cómo funcionan esos mecanismos. Y hay un mecanismo que creo que el señor Chamath fue uno de los grandes impulsores de eso, que se llama las pruebas AB, en donde con cierto número de individuos hacen un cambio leve y miden la reacción de esos individuos, y tienen otro grupo de control. Entonces, literalmente todos somos, entre comillas, ratas de laboratorio de todas estas grandes compañías que están haciendo experimentos para ver que cierto estímulo, cómo nos funciona, cómo no nos funciona. Eso es un tema que ocurre, no es fantasía, eso ocurre. Pero es que todas estas redes sociales llegan a tener niveles de adicción muy grandes, porque no solamente la sustancia como tal, sino poder medir qué pasa con esa sustancia en tiempo real. Y eso ocurre. Entonces, todos estos genios de Silicon Valley utilizaron técnicas que han sido utilizadas durante mucho tiempo, por ejemplo, en la industria de los casinos. La industria de los casinos genera también adicciones, existe la ludopatía de personas enfermas por jugar en un casino. ¿Por qué se enfermaron? Pues porque eso tiene un diseño para que la gente se vuelva adicta, para que haya shot de dopamina, y eso genera adicción, y eso degenera una enfermedad. Entonces, un tragamonedas, una máquina de tragamonedas, la palanquita, esa palanquita tiene el efecto del shot de dopamina. Cuando yo jalo la palanca, ¡prum!, shot de dopaminas, la adrenalina, ¿qué pasa? ¿Va a ganar? No, listo, no, otra moneda. Otra vez. Cada vez que yo acciono la palanquita, me estoy tirando al cerebro un shot de dopamina. Vuelve a decir, pues que la gente se vuelve adicta, porque es una sustancia que genera resistencia, que genera tolerancia. Pues cada vez la gente necesita más, y se vuelve adicta. ¿Qué pasa con las redes sociales? Pues esa palanquita se puede comparar, por ejemplo, con esos botoncitos, el botón de like, el botón de me gusta, todo ese tipo de cosas generan un shot de dopamina para quien lo entregue y para quien lo recibe. Entonces, es IQ, o sea, es un boom, te despierta algo, muchos likes te despiertan algo, y vos te vas volviendo como adicto a eso. Ese es uno de esos métodos de palanca, pero hay más. Por ejemplo, esas notificaciones, las notificaciones. Entonces, cuando vos tenés un teléfono y ¡pim!, te sale una notificación, eso es un shotcito de dopamina, pues te interesado saber qué te llegó, o quién te contactó, quién te tagueó, eso es un shotcito, y la gente se vuelve adicta a esas notificaciones, y está supremamente distraída del resto de cosas. ¿Qué otras cosas son diseñadas a propósito? El famoso scroll infinito. Ese scroll que vos te demoras toda la vida y nunca se acaba. Eso fue un diseño intencionado para brindarte un shot de dopamina cada vez que vos subís, porque estás encontrando cosas. Entonces, vos empezás y le haces scroll, y nunca se acaba, jamás se acaba. Te puedes quedar horas y horas viendo una aplicación y nunca terminas. Entonces, eso es otro diseño intencionado de brindar golpes de dopamina al cerebro, y que está causando lo que está causando. ¿Qué más tenemos? Las burbujitas, pues que no solamente las notificaciones. Pues, vos tenés tu teléfono,
Y después, ¡pum!, me llegó un mensaje. Eso es de una, vamos a ver qué me escribió, qué me tagueó, qué me comentó, qué me dio like, todo. Entonces, esa sola burbujita es un diseño intencionado para un shot de dopamina. No es que pues, lo que sí fue hecho con una buena intención, se dieron cuenta que es una manera de manipular, y manipula a la gente, le roba la atención. Entonces, ese camino, ese tema es un camino a la gratificación instantánea, esa gratificación que es peligrosa porque nos estamos volviendo a una sociedad de la gratificación instantánea, todo a un clic, todo a pedir de un botón, rápido, sencillo. Y eso está trayendo problemas. Aquí les voy a traer a otra persona que espero que empiece a ser referente de ustedes. Esta señora es una psiquiatra, se llama Marian Rojas Estapé, y es una autora muy connotada en temas de neurociencia, en temas de psiquiatría, y estudia pues todo lo que está pasando. Entonces, para que le invito, ahí está el podcast de ella, a que escuchen, porque realmente es muy importante en esto. Ella básicamente nos está alertando que esa arquitectura central en el usuario, donde todo lo tenemos ya, todo es rápido, todo es instantáneo, todos estamos a un clic, a un chasquido de todo, hace que ese usuario, que ese rey, sufra consecuencias. Esa gratificación instantánea hace que suframos consecuencias. Y algunas de esas consecuencias se padecen en estas tres aristas, en el personal, interpersonal y social. Entonces, vamos a ver un poquito de cada una de esas dimensiones. ¿Qué ha pasado pues en esa dimensión personal? Entonces, el compañero lo anotaba muy bien. El campo de batalla que se planteó, o que se está planteando, es un campo de batalla por la atención. Se han escrito libros, muchos ya, son 3 apenas, de cómo es la gran batalla por la atención. Todos esos grandes están librando una batalla por tenernos enganchados. Entonces, este es un autor muy importante, Daniel Goleman, que escribió un libro muy importante que es Inteligencia Emocional, y en un libro que habla sobre la atención, Focus, dice, por ejemplo, el spam de atención, o digamos así, la ventana de atención de los seres humanos está reduciendo. Cada vez somos más distraídos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más estímulos y necesitamos más estímulos. Estamos enganchados con eso, estamos drogados con la dopamina, entonces necesitamos ver el teléfono y no nos concentramos. Y eso trae problemas. Y entonces se escribe el libro porque ahí está un campo de batalla tremendamente importante. Están luchando por la atención. Cada uno de nosotros está luchando por la atención de cada uno de nosotros. Entonces nosotros somos protagonistas desde lo personal de esa lucha. Entonces vemos como nunca antes la gente distraída, la gente pegada de su teléfono, obviamente porque ahí está ese mecanismo de la dopamina actuando de manera oculta para casi todo el mundo, pero ahí está, esa dopamina entonces cada vez que una notificación, pues estás ahí viendo, ves los videos y te mandan el otro y vos seguiste enganchado, tienes muchas maneras de engancharte y eso es literalmente peligroso, pues, porque vemos este extremo de la peligrosidad de eso, y es que la gente manejando está enganchada con eso. Y créanme, se han muerto muchas personas por esto, por estar enganchadas al celular, por esa atención totalmente focalizada en el aparato, que no capaces ni siquiera cuando está manejando, pues ponerlo a un lado y decir, manejando, esto es peligroso. Pasa mucho, un problema grande. Hay enfermedades que se pueden presentar por ese uso excesivo, enfermedades de todo tipo, incluso hasta posturales, hay enfermedades, hay neuralgias, hay dolores de cabeza que la gente está empezando a experimentar porque está pegada al celular. Entonces, eso es una realidad. Y hay otra realidad muy preocupante, y es que los niños ya están enganchados a eso. Creía yo porque tienen papás que están deficientemente informados sobre los peligros que representa entregarle a un niño chiquito que tiene en su cerebro apenas información, un aparato como un nuevo chupo.
es que para muchos papás el celular, la tablet se vuelve el chupo moderno. Ya no le entrega un chupo y no toma el celular. Lo ves al niño de bebé, en una silla a un restaurante con el celular, haciendo quién sabe qué. Eso es literalmente inconsciencia de los padres. Los padres no son conscientes del mal que le están haciendo a un niño cuando le entregan un aparato de estos abiertamente. Entonces, hay estudios científicos que dicen las pantallas, el tiempo en pantalla puede cambiar físicamente el cerebro de los niños. Está pasando eso. O sea, ¿no? Los niños deberían tener ciertos temas en su desarrollo, están teniendo problemas por estar tanto tiempo pegados de la pantalla de un aparato. Y tenemos que también empezar a ser conscientes que detrás de esos aparatos están los algoritmos. Y los algoritmos, hay autoras, como estas tres autoras, que nos están hablando de que hay armas de destrucción pues, matemática o math destruction, como parafraseando mass destruction, pero es lo mismo, que los algoritmos pueden generar opresión y que hay una inteligencia, por decirlo de alguna manera, inteligencia artificial funcionando ahí. Y eso pasa, pues eso lo tenemos. ¿Por qué? Porque en esta pelea desigual, gran parte de lo que está atrás de esa pantalla son algoritmos que fueron creados por corporaciones, por personas que, créanme, tienen intereses muy diferentes a los intereses que puede tener una familia en la crianza de los hijos. Tienen otro tipo de intereses y sirven a esos intereses. Entonces, al servir le dan a hacer las cosas que están ahí, por eso vagamente o nulamente está alineado con el interés que puede tener una familia en educar a un niño. Entonces, eso es claro. También debe ser claro que gran parte de estos algoritmos son cajas negras. Nadie, inclusive hasta muchos de los creadores, sabe de lo que pasa ahí. Pasan cosas y ay, sí pasaron, no sirve lo que pasó, pero cómo pasan, por qué pasan, muy difícil saberlo. Son cajas negras. Y ocurren fenómenos propiciados por los algoritmos. Esto no es alguien que esté diciendo, hey, vamos a mostrar a un niño esto, sino que los mismos algoritmos hacen que pase esto, que TikTok le puede mostrar a los adolescentes contenido sobre suicidio cada 2 minutos. Entonces llega un niño vulnerable que se engancha con cierto tipo de contenido y hay contenido sobre suicidio. Es peligroso, eso puede desencadenar para vulnerable un intento suicida, muy peligroso. Pasa por los algoritmos. ¿Qué más pasa? Enfermedades. Esta es una enfermedad que ya se está estudiando, la dismorfia selfie. Entonces, esos algoritmos que tienen esa confirmación, esos likes, todas esas cosas de dopamina ahí funcionando, cuando un niño toma una selfie con un filtro muy especial y lleva muchos likes, como su cerebro está en formación, su cerebro todavía no es maduro, su cerebro responde a este tipo de estímulos. ¿Qué pasa? Hay niños que quieren operarse para parecerse a las selfies, para parecerse a los filtros. Existe la enfermedad. Entonces, es preocupante. Esas cosas pasan a nivel personal. Lo de los retos virales también, una parte es peligrosa, pues, y peligrosa a riesgo de que hay niños que están muriendo por ir a un reto viral. Y esos retos virales, y la viralidad es algo que se busca, que es atractivo, que es rentable para esta empresa. Mientras haya más viralidad, pues van a tener más clic, van a poder tener más anuncios, van a hacer más plata. Entonces, estos retos virales que muy seguramente el algoritmo propicia, promociona, son peligrosos y hay niños que han muerto por eso. Entonces, aquí tenemos que empezar a desarrollar un concepto a nivel personal que se llama la ética del cuidado. Nos tenemos que para cuidar cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una pelea desigual. Tenemos que saber de que estamos en inferioridad de condiciones si nos plantamos de frente contra esas pantallas. Estamos muy en inferioridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a buscar esos detox de dopamina, tenemos que hacer la rehabilitación de alguna manera, que cambiar pues, todo ese tiempo de pantalla pues, por la lectura, por otro tipo de cosas, por otro tipo de entretenimientos, por decirlo de alguna manera, y hay que hacerlo conscientemente. Si quieren leer un libro, hay libros que hablan sobre el detox de la dopamina. Bueno, empezar por el libro, ¿cómo puedo yo desintoxicarme de dopamina? Y sería un buen ejercicio para que hicieran. Pero hay personas
como Jaron Lanier, que van más allá. O sea, dicen, no, usted no, quiere mucho más allá. Y este señor es, diría, hasta subversivo en lo que propone. Dice, en un libro que dice 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Te escribe un libro con argumentos para decir, sálgase de todo eso de una, porque eso va en contra de su humanidad, en contra de usted mismo. Entonces sálgase de eso. Y hay ese pensamiento, y cuando me entrevistan, yo le escribo con un extremo, obviamente para que la gente reflexione, porque estará enganchado y tiene su problema. Ya tenemos a Marianne, que habla de cosas muy importantes. Yo tengo aquí, se los dejo, ojalá puedan hacerle clic a esto, no lo voy a hacer acá para no salirme, pero les voy a poner algo que está más o menos en la misma sintonía, aunque el anterior es mucho más explícito. Vamos a poner este video. El mundo de la pantalla lo que está generando en el cerebro de los niños, sobre todo cuando está introducido a edades muy tempranas, es una gratificación instantánea. Es decir, cada vez que estoy aburrido o cada vez que estoy estresado, tengo algo que me anima. Si pensamos en los adultos, sucede lo mismo. Estás en la parada del autobús, estás esperando al médico, estás escuchando una discusión y tu cerebro te pide pantalla. Hay que hacer lo correcto. Y ahí hay que emplear una palabra que ya a la gente joven le da un poco de urticaria, le da un poco de vértigo, que es la voluntad. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa. Es decir, no hago todo lo que quiero ahora y ya, sino que pospongo la recompensa. Es decir, me acaba de llegar una notificación al móvil y no la miro. Me apetece comer esto y no lo como. Y con eso fortalezco mi corteza prefrontal, que es la zona que nos hace seres superiores. La zona de la concentración, la zona de la atención, la zona que resuelve los problemas. Cuanto más dependo de lo que siento, cuanto más respondo a mis impulsos o cuanto más dependo de la pantalla, peor funciona mi corteza prefrontal. Entonces, habla de manera muy clara de un ejercicio que hay que hacer porque... El mundo de la pantalla lo que está generando en los niños, sobre todo cuando está introducido a edades muy tempranas. Porque hay que hacer este ejercicio, o sea, este es un ejercicio importante que debemos hacer. Apaguemos la notificación, o sea, que nosotros podamos dominar la tecnología, porque la tecnología no nos domina a nosotros. Y utilizan artilugios muy sutiles para dominarnos. Y eso no es solamente en las redes sociales, hasta el mismo correo electrónico tiene esos mismos principios de diseño. Yo, literalmente, en un momento de mi vida me tocó tomar esa decisión consciente y decir, no leo más correo electrónico, le estoy dedicando mi vida entera, mi ansiedad a leer, a tratar de vaciar una bandeja de entrada que es imposible de vaciar, porque ya todo el mundo te manda spam. Entonces, vos, por solo hecho de borrar spam, ya estás copado en capacidades. Yo tomé la decisión consciente, no vuelvo a leer correo, lo busco. Si alguien me escribe algo, póngame una notificación por algún lado, llámeme, escríbame en WhatsApp, dígame que escribí un correo y voy y lo busco. Entonces, pasé de una dinámica de leer correo, sentirme ansioso todos los días porque no podía poner la bandera de entrada, a decir, me libero de esto y busco correo, guste la que le guste, y créanme, ya me ha traído problemas, padezco los problemas, padezco rechazo por eso, la gente me mira feo, porque dejé de leer correo electrónico, y dice, ¿por qué dejaste de leer? Me mira feo, es un contrasentido para muchas personas, pero es una decisión consciente y precisamente por eso, porque yo sé que me afecta la salud mental y a otro tipo de cosas, las famosas burbujitas, también son peligrosas. Apaguen las burbujas, se puede apagar, el sistema operativo se permite hacer eso. Entonces, apáguenlas. Que no te pique, que vos no veas en un icono una notificación, que cuando vos quieras ver qué pasa, pues vos vas y lees tus notificaciones, porque el aparato te está diciendo, lee, ¿no? Es una dinámica diferente. Hay que apagar esas notificaciones, es una recomendación que les hago. Y cuide su salud mental, o sea, esa ética del cuidado, cuiden su salud mental, sepan que con esa sobreexposición, esos mecanismos que generan dopamina, se están poniendo adictos y esa adicción va a traer problemas. Entonces cuídense, hagan lo que puedan hacer para alejarse de esa adicción. Y esto ya es parte como del cuidado social, por decirlo de manera, porque unos colegios públicos de Seattle denunciaron a las grandes tecnológicas por provocar la crisis de salud mental en los Estados Unidos. Pues miren que no es un cuento, miren que eso ya es realidad.
ya está pasando en las cortes. Ya ese tipo de noticias existen. Hay que cuidar la salud mental de todos y sobre todo más de los niños. Entonces, hay que tomar ese tipo de acciones. Luego vamos a ver que eso también puede ser parte de la ética del cuidado. Cuida tus datos personales. Ahorita vamos a pasar por encima de eso, pero más adelante nos vamos a dar cuenta de por qué. Y hay que, vuelvo a insistir, hay que conocer este tipo de referentes, señores como Tristan Harris, que dice que los diseñadores de la tecnología deberían tener eso en consideración, diseñar la tecnología para que no capture la atención de las personas, tener cuidado con la atención de las personas, va un plano más allá. Si aquí hay ingenieros, si aquí hay gente que va a salir a diseñar aplicaciones o hacer cosas, tengan eso dentro de sus consideraciones de diseño. No diseñen cosas adictivas, diseñen cosas humanas, y si son humanas no deben ser adictivas. Este señor pues tiene inclusive un podcast muy sobre la atención. Entonces habla con expertos muy interesantes para que lo escuchen. Ahí está el vínculo, y tiene una organización que se llama la Organización para la Tecnología Humana, el Centro para la Tecnología Humana. Muy importante seguir a este señor, sus planteamientos, sus postulados. Y hay una película muy importante en Netflix, se las recomiendo, que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Ahí pinta muy bien todo esto que le estaba hablando, de cómo influye, y véansela, porque todo esto que les acabo de decir cobra todavía más relevancia. Ustedes deben eso, porque ahí presentan mucho lo que les he dicho hoy, más otras cosas que son muy relevantes. Entonces hagan ese ejercicio, vean ese tipo de películas. Yo voy a seguir, porque no va a parar, quiero abrir la discusión hacia el final. Ya en el tema interpersonal, ¿qué está pasando? Pues tenemos ese principio de la red como entorno de interacción social, ¿sí o no? Entonces, pero hay paso, hay algo. Nuestro cerebro, este cerebro no ha evolucionado para estar a la par de la escala en que se enfrenta. Es decir, el cerebro humano está evolucionado para convivir, para relacionarse en grupos sociales pequeños, todavía. Alcanza a ser ciudad de sociedad, pero ya en las ciudades más grandes no hay problemas de convivencia. Pero cuando llegan estas tecnologías, el cerebro se ve en un escenario totalmente abstracto, que es el mundo entero. O sea, no tenemos los mecanismos para responder a estímulos a nivel mundial. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo para muestrar un botón de ese planteamiento. Hay un tema que se llama el feedback social. Feedback social es algo que todos buscamos, que todos tenemos, que todos generamos, y es cuando vos hablas con una persona y si te referís a los comportamientos o a eso. Entonces vamos a mirar una pequeña definición. Feedback puede ser la reacción, respuesta u opinión que nos da un interlocutor como retorno sobre un asunto determinado. Entonces la conversación, entonces vos recibís feedback. Vos estás hablando y le contás una situación y la persona te retroalimenta, y es un mecanismo social interpersonal. Por lo tanto, es un mecanismo interpersonal operado por cercanos. O sea, el ser humano está bien cableado, bien hecho el cerebro para hacer feedback social con cercanos. Tenemos mecanismos muy sencillos como ver un rostro. O sea, eso es tan sencillo. Vos cuando ves un rostro estás leyendo reacciones muy sutiles, y ese rostro generalmente hace que tu comunicación sea empática. Vos si ves que el rostro empieza a descomponer, vos reculás en tus cosas y sos más suave. La gente no lee pues, una panzana, porque existen los psicópatas que no leen eso o que están enfermos, entonces no ven la empatía. Pero generalmente un ser humano sano es empático, le gusta que la reacción de la otra persona sea positiva. Entonces eso lo tenemos. Esa cercanía, pues, o ese feedback requiere de responsabilidad, empatía y cuidado. Generalmente, una familia, pues se ve mucho eso. Pero ¿qué pasa cuando esa retroalimentación se está dando en ese escenario mundial, un escenario donde todo el mundo cabe?
Ya no es ese entorno pequeño, cerrado, sino que es un entorno todo el mundo. Entonces, básicamente, podemos tener dos afirmaciones. Estamos débilmente dotados para recibir retroalimentación de extraños a escala global. Nosotros, al recibir eso, o sea, no funcionamos bien para recibir feedback de un montón de extraños a escala global. Y puedo poner un ejemplo, o sea, para muestrar un botón de esto y es real, este tipo de dismorfias. Los niños están recibiendo feedback de extraños por sus likes a partir de sus publicaciones y este feedback está derivando en enfermedades mentales como la dismorfia, que también tiene apellidos, por ejemplo, dismorfia Snapchat. Entonces, la gente está yendo a los quirófanos para parecerse a los filtros, y eso es porque el cerebro no está adecuado para que todo el mundo te dé feedback, te enfermas literalmente con ese feedback mundial. Pero también estamos débilmente dotados para otorgar feedback en escala global. O sea, no estamos bien hechos para eso. Y vamos a poner ejemplos. Ya no uno, sino dos ejemplos. Entonces, primer ejemplo, el bullying, ¿sí o no? ¿Cuál es el escenario, digamos, que por excelencia el bullying? La escuela, el colegio. Niños, jóvenes que todavía no están suficientemente desarrolladas sus capacidades sociales y que hacen bullying, ¿sí o no? Pero ya con las redes sociales eso se creció al ciberbullying. Entonces ya, cuando vos, un adulto que supuestamente debería tener un nivel de madurez X, se protege detrás de una pantalla, pierde como esos filtros sociales y ya le da bullying al que sea, al que le pare por delante, no importa. ¿Por qué? Porque no estamos hechos para eso. Han habido experimentos donde literalmente 3 sujetos de prueba y dice, ve, frente a la pantalla, ¿cómo les parece las obras de arte de esta autora o el canto, la ponen a cantar? Hágalo por favor tuiteando. Y la gente es descarada, o sea, es espantoso, es un desastre, guácala, todo. Ay, pero qué pena, ya viene, vengan y traen a la persona y la sientan de frente. Cuando vos tenés una persona de frente, vos no sos capaz de decirle guácala, no sos capaz. Ya tenés un cableado donde sos empático por naturaleza y la gente de una modera su lenguaje, modera su expresión. Pero cuando estamos todos escondidos en pantalla, somos antisociales en ese sentido. O sea, a todo el mundo le damos como a violín prestado, y eso lo vemos todos los días en redes sociales, generando este comportamiento, el discurso de odio. Eso es normal. Yo ayer, no sé por qué, por una boda, ya no leo redes sociales prácticamente, pero ayer entré y vi un video de paro de taxistas, play, una señora gritando con todas las palabras ahí por ahí, mi niño al lado, mi madre, ¿qué pasó? O sea, es espantoso lo que pasa por las redes sociales, porque estamos con un discurso de odio, porque sí, porque no, porque salió a protestar, porque no sale a protestar. Todo el mundo es odio y odio y odio por todo el mundo, por toda parte. Y esa violencia es malinterpretar esa libertad de expresión. Entonces todo el mundo también ha cogido esa libertad de expresión y dice, pues yo puedo decir lo que sea. Y estás protegido por esa pantalla, por ese anonimato, por esa falta de cercanía. Entonces te da el valor para hacer eso. Si a esa misma persona te la pones de frente y la ves a los ojos, estate seguro que no es capaz de decirle todo lo que le dijiste por redes sociales. Es una cosa muy diferente. Y eso pasa. Hagan el ejercicio y verán. Y vuelvo a insistir, que aquí está el influjo de estos algoritmos, que estos algoritmos miden esas interacciones, miden que genera más clic, más cosas. Esta lucha por la atención también, entonces están luchando por la atención y hay bajas en esta guerra muy inesperadas. Esta es una que parece muy, la leí hace 2 semanas, o una semana, de este psiquiatra, perdón, de este neurocientífico, que dice, las pantallas empeoran la educación de los niños porque tienen atrapados a sus padres. Entonces aquí hay otro problema y es, el papá está totalmente
enganchado con la pantalla y el niño necesita en su desarrollo interacción cercana, necesita que lo miren a los ojos. Entonces cuando los niños ya no ven a los ojos a sus papás que están pegados de una pantalla, van perdiendo capacidades sociales que tienen que desarrollar en la primera infancia y van a ser niños que, por ejemplo, van a poder leer también los rostros porque nadie los mira a los ojos. Entonces cosas como esas están pasando en la sociedad. Entonces, ¿qué viene? ¿Cómo viene esta generación de papás totalmente distraídos, pegados a las redes sociales? ¿Estos niños cómo van a crecer? Esa empatía que tienen que desarrollar al principio de sus vidas, ¿sí la van a desarrollar? Pues lo que va a pasar todavía no lo sabemos. Nos vamos a dar cuenta dentro de unos años de esa generación de papás adictos, a ver qué va a pasar. Por eso hoy se requiere más que nunca responsabilidad, empatía y cuidado en todas estas interacciones, en todas estas relaciones. Es un ejercicio, de voluntad. No tenemos el cableado, no estamos hechos para eso todavía. El cerebro no ha evolucionado a esa velocidad. Nos toca hacer un ejercicio consciente, voluntario, por lo tanto un poquitico cansado, difícil de hacer, pero nos toca. Porque si nos dejamos gobernar por los impulsos, por las cosas que está así como en el rápido, ¿qué vamos a hacer? Creamos esos entornos de discurso del odio, de bullying, de una cantidad de cosas, porque estamos gobernados por impulsos, no por la voluntad. Entonces, por la voluntad nos debe llevar a hacer voluntariamente, ojo con ese man que no veo, que no sé si está sintiendo, pero cuidado, es un ser humano, tiene sentimientos. Si vos le decís alguna cosa pesada, ese ser humano va a sentir mal. Este es un ejercicio de voluntad para tener empatía, responsabilidad y cuidado con ese extraño. Y vuelve el tema de la ética del cuidado. Entonces, esta teoría se centra en las necesidades de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, dependencia, etc., dándose prioridad a su cuidado. Entonces, ojo, que detrás de esas pantallas hay personas vulnerables, pueden haber niños, pueden haber de todo. Tenemos que ser cuidadosos con una persona vulnerable, porque es un juego desigual. Y muchas veces estamos a este lado nosotros. Obviamente va por un algoritmo, entonces nuestro discurso de odio viene para acá, se va para acá. Y eso influye a una vulnerable. Entonces, mucho cuidado con el tema. Y por último, pues vamos a pasar ya a la dimensión social, donde vienen cosas potenciadas por este principio. La riqueza está en los datos, en la interacción, en las conversaciones, y también por el principio de la arquitectura centrada en el usuario. ¿Qué pasa? Hay personas que, y esto no sé qué tan sea una coincidencia, pero me parece importante resaltarlo. Voy a citar en la próxima slide a 4 autoras, mujeres todas, que están empezando a alertar sobre esos peligros de lo social. Entonces, la primera, Amy Webb, escribió un libro que se llama Los 9 gigantes, y de cada una voy a resaltar una frase que me parece muy importante, el pensamiento de todas estas autoras, porque apuntan a cosas muy importantes. Dice así: hemos hecho un pacto con el diablo cambiando comodidad y eficacia por una tiranía cada vez mayor de información y elección. Lo dice con mucho conocimiento de causa, en donde eso, cambiamos comodidad, todo un clic, pero por detrás hay alguien decidiendo por nosotros, hay alguien que nos está manipulando. Entonces, cuidado, muy importante lo que dice Amy. Tenemos las autoras de estos 3 libros. Empezamos por Cathy O'Neill, que tiene ese libro de armas de destrucción matemática o de math destruction. Y ella dice, la ciencia de datos no solamente predice el futuro, esta causa el futuro. Entonces miren que también una cosa muy interesante, los científicos de datos, realmente mucho en Wall Street, pero también en Silicon Valley y todo eso, están creando futuros convenientes para ellos, lo que están convenientes para nosotros. No lo sabemos. Entonces, esos científicos de datos están construyendo el futuro. Entonces, este es un planteamiento que hay que tener cuidado también. Tenemos a Safia Noble, que dice algoritmos de opresión. Tiene ese libro. ¿Y qué dice Safia? Dice, esto es lo que quiero decir con opresión algorítmica, la tiranía de esos tipos de prácticas de discriminación que se han convertido en algo opaco. Entonces, hay una cantidad de prácticas discriminatorias en la sociedad que son sutiles, opacas, oscuras, cajas negras, y están ahí. Hay
grupos de población que se están viendo oprimidos por los algoritmos, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Tenemos a Meredith Broussard con Artificial Intelligence, y ella nos dice esto. He escuchado a las personas repetir las mismas promesas sobre un futuro tecnológico brillante, pero he visto que el mundo digital replica las inequidades del mundo real. Entonces, este es otro tema que nos alerta. O sea, ahí está esa visión romántica de que vamos a organizarlo todo, pero desafortunadamente hay quienes controlan, quienes hacen réplica de las inequidades en el mundo digital. Pues cuidado con eso. Todas estas señoras yo las conocí por esta señora que se llama Joy Bullaway. Muy interesante, ahorita les voy a contar por qué la máscara tiene un porqué. Y ella, ahí les dejo también el vínculo de la Wikipedia para que sepan de ella. Ella tiene una organización que se llama la Liga de la Justicia Algorítmica, una cosa bien interesante, y nos dice cosas, esta parte político más esperanzadora. Los invito a unírseme para crear un mundo donde la tecnología trabaje por todos nosotros, no solamente por algunos de nosotros. Un mundo donde valoremos la inclusión y el centro en el cambio social, y nos centremos en el cambio social. Entonces hace ya la indicación, ella ve todos esos problemas, pero hace un movimiento donde dice, vamos a hacer algo para que no haya estas discriminaciones, para que estas cosas no funcionen. Entonces una persona importante a la cual hay que prestarle cuidado. Entonces vamos a hablar de algunos de los peligros sociales. Voy a hacer una síntesis, no voy a hablar de todos, voy a hablar de 4 que me parecen bien importantes para que nos demos un contexto de lo que está pasando. Entonces, primero, sesgo algorítmico, lo que hablaban algunos de ellos, ¿no? Se están perpetuando la inequidad social, hay un sesgo algorítmico. Entonces, una de las autores que trabaja mejor esto es ella, Joy Bullaway, y les voy a contar el tema de la máscara. Ella es una estudiante de MIT y estaba desarrollando un espejo de reconocimiento facial que tenía una reacción y tenía unas cosas. Entonces, cuando fue a enfrentarse al espejo que tenía un algoritmo por detrás para identificarla, pues no pasó nada. El espejo no le identificaba a ella. Siempre le tocó ponerse una máscara blanca, y cuando se puso la máscara blanca, ahí sí la identificó. Entonces yo digo, ¿qué pasó tan raro? O sea, ¿por qué yo, negrita, no me identifica el espejo? Y se empezó a preguntar el porqué de eso. ¿Por qué? Se dio cuenta de que hay un sesgo algorítmico. Estos algoritmos son entrenados con datos de poblaciones predominantemente hombres blancos, pero poblaciones minoritarias como mujeres negras. Los algoritmos no están entrenados y por ende no reconocen. Esto, por un tema de reconocimiento, ¿qué importa? Nada que importa. Lo que pasa es que hay un problema grande con eso, y es que hay muchos algoritmos que son cajas negras, vuelvo a insistir, y que hacen este propósito. O sea, es un ejemplo. Un algoritmo para calificarte tu puntaje de crédito. Hay otros. Ahorita le vamos a dar un documental que habla de eso, ahí muestran uno donde un algoritmo donde le dice a un juez, le sugiere quién debe salir con libertad condicional y quién no. Y si vos le metes datos sesgados a ese algoritmo, pues va a tener poblaciones que así sean humanamente muy aptas para salir en libertad condicional, van a ser algorítmicamente poco aptas y van a estar sesgadas y va a ser súper complicado. Entonces, eso, nosotros le enseñamos a las inteligencias artificiales todo, incluyendo nuestros sesgos. Entonces, hay 2 preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. ¿Quiénes programan los algoritmos? ¿Quiénes? ¿Qué personas? ¿Con qué formación? ¿Con qué sesgos? Y hay una respuesta muy clara. Generalmente hombres blancos caucásicos. Ahí está. O sea, esa es la gran población que programa los algoritmos. Mujeres negras, muy poquitas. Hombres indígenas, muy poquitos. Entonces, ¿cuáles son los sesgos de esta población? Y también, otra pregunta importante, perdón, que creo que me dio una.
¿no? Sí, es el tema de los sesgos que tiene esta población y también qué sesgos tienen los datos con que se entregan a estos modelos, porque también hay sesgos en los datos. Un modelo de inteligencia artificial es un conjunto de datos que la máquina entrena. ¿Quién vigila que eso esté bien balanceado y que no haya un sesgo, alguna cosa que termine perjudicando a un ser humano? Eso no lo vigila nadie, vuelve a existir cajas negras. Entonces, ese es un problema complicadísimo de estos algoritmos que van a existir. Tienen datos, letra, qué letra para acá, nadie sabe. Un modelo programado por alguien que tiene unos sesgos, nadie sabe. Alguien el que evalúa esto, nadie sabe. Y esto puede estar perpetuando sesgos y exclusiones sociales, una cantidad de cosas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que empezar a preguntarse activamente qué pasa con estos algoritmos, porque si no lo hacemos, van a haber personas muy perjudicadas. Les recomiendo esta película, este documental, se llama Coded Biases o sesgos codificados, donde esta señora, la protagonista es Joy, nos habla de toda su historia y de cómo empezó a unirse con estas mujeres que están hablando de los problemas de los algoritmos. Entonces es muy interesante ver esto porque te abre por lo menos la sensibilidad de ese problema que está tan debajo de cuerda, el sesgo algorítmico. Y por ejemplo, no sabemos si nosotros somos víctimas de ese sesgo. Puede ser que los latinos, los sudamericanos tengamos algún tipo de discriminación en algoritmos. No nos hemos dado cuenta. Ahí está la pregunta. Hay otro de los problemas importantes, se llama así, la burbuja del filtro, o el filtro de burbuja también le dicen. Entonces, este es un problema que lo apuntó este autor, Eli Pariser, y que tiene un libro que se llama así, La burbuja del filtro, el filtro de burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Entonces, eso es también tiene su problema. O sea, cómo esos algoritmos nos van chutando esos contenidos que son dados por habernos leído nuestras interacciones, habernos comprendido nuestros likes, nuestras emociones. ¿Cuántos acá no les ha pasado que les sale un anuncio y uno dice, pues me leyeron a gente o tiene el micrófono abierto? O sea, porque es así, o sea, me están leyendo casi que la mente. Entonces, eso va creando burbujas. Entonces, el fenómeno lo explica este señor en una charla TED, ahí se los deja para que lo vean, y vuelve a decir, está otra vez nutrido por el tema de los algoritmos, que no sabemos qué pasa ahí, y hace que todo ese contenido pues nos vaya generando una burbuja. Generalmente vemos lo que queremos ver, lo que nos interesa ver, y eso trae un problema, sutil, pero espero que les quede claro con esta exposición. Hay quienes están hablando de un fenómeno que llaman enfriamiento social, que esos datos hacen que pase esta cuestión de enfriamiento social, y el enfriamiento social tiene varias consecuencias. Primera, hay una cultura de la conformidad, como todo está, lo que nos gusta, pues nos volvemos conformes, siempre vamos a leer lo mismo con los interesados, con las personas iguales, y eso nos vuelve conformistas, ¿no? Nunca ponemos nuestro pensamiento, nuestra idea al debate. Cuando acabamos el debate de una pelotera, literalmente, que vamos a matar al otro porque nos criticó, ¿no? Ya nos estamos viendo totalmente débiles en cosas tan importantes como debatir ideas. Es muy difícil. ¿Qué pasa? Cultura de la aversión al riesgo. También, estamos en las burbujitas, todos nos parece muy fácil y nos acostumbramos a esa facilidad, y esa facilidad hace que la gente le tenga miedo al riesgo. ¿Qué otra cuestión tenemos acá? Hay mayor rigidez social. ¿Qué pasa? Hay temas que van quedando por fuera de esas burbujas y que se van volviendo que tabús, que nadie los trata, porque la gente también le da miedo ser calificada por ciertos temas, se vuelve todo el mundo muy políticamente correcto, porque algún empleador va a ver mi Facebook, mi LinkedIn, entonces yo no puedo hablar de esto, que se me califican mal para la entrevista. ¿Qué pasa? Y antes se empieza a callar una cantidad de cosas, es como una especie de censura autoinfligida. Y eso puede degenerar en lo que yo denomino, no sé, un amigo que va a venir en estos días a hablar con ustedes también, endogamia cognitiva. Es decir, cuando nuestro conocimiento, nuestras ideas solamente está expuesta
a los mismos, eso se va a degenerar, eso va a llegar a algo que no es muy bueno. Las ideas necesitan roce, necesitan contacto, necesitan interacción para potenciar, pero un pensamiento cerrado por una burbuja va a tener una endogamia, va a tener una entropía muy grande y es peligroso. Vamos a pasar a otro de esos cuatro, al tercero, que se llama el reinado de la posverdad. Vamos a hablar de ese término posverdad, que es un neologismo inglés, post-truth, que significa después de la verdad. Este neologismo fue acuñado por este periodista, Steve Pesich, en 1992, en un artículo sobre la guerra del Golfo. El artículo es este, ¿sí o no? Un gobierno de mentiras, ¿sí o no? Entonces ahí empezó a hablar sobre posverdad. Ha sido tan importante que ya está incorporada en los diccionarios de Oxford y creo que la RAE también ya lo metió en su diccionario, y hace algunos años fue catalogada como la palabra más importante del inglés, la posverdad. Así de importante de este término. Entonces, la posverdad es una verdad distorsionada y manipulada deliberadamente para influenciar la opinión pública. Que no le interesa la verdad, sirve a otros intereses. Entonces, se pone algo que pinta como verdad, pero realmente está manipulado, tiene otro interés. ¿Y qué pasa? Pues hay fenómenos como este es estudiado, este fenómeno de los que usa mucha gente a escribir artículos. 23 de abril del 2013 salió una noticia supuestamente oficial por esta Associated Press y dice: 2 explosiones en la Casa Blanca, Barack Obama está herido. Salió en Twitter por un canal de una empresa muy importante de medios, Associated Press. ¿Y qué pasó? Miren lo que pasó. Pasó esto: la bolsa de valores, ¡pum!, se desplomó y explotó el bolso. Fue una cosa. Sí, nada, pues se desplomó, no pasa nada, pues, miren, que no pasa nada, pues, tiene que aprender que hay un término que llaman venta en corto, que es una operación bursátil, de vos te forras de plata por la caída de una acción. Este es un documental que se llama Bajo los ricos, la saga, es una serie documental, la saga GameStop, donde habla también de un tema de redes sociales, de cómo unos fondos hedge fund que llaman están apostando en corto a una empresa y por el influjo de una comunidad de más o menos como tipo hacker de Reddit, pues a decirle: no, vamos a subir esta acción y van a comprar artificialmente la acción, hasta que iban a quebrar literalmente los fondos de cobertura. Y mágicamente, por la aplicación que ellos estaban así, que ellos compraban, un momento a otro dejó de funcionar. ¿Por qué? No saben, dejó de funcionar. Entonces, obviamente, esos grandes capitales tienen como protegerse, pero literalmente iba a haber un problema. Entonces, la venta en corto es peligrosísima en algunos casos para cuestiones sociales. Y aquí hay otra película muy interesante, se llama El Big Short, que también te la recomiendo mucho, y es sobre lo que pasó en la crisis inmobiliaria del 2008, donde gente le apostó a esa crisis, casi que muy al pesar de ellos, decían: no, que aquí y sabían que iba a pasar, nadie les paró, ellos le apostaron y obviamente volvieron ricos, muy poquitos, pero me interesa. Entonces pasan cosas cuando vos influencias con una mentira la bolsa de valores, es muy delicado ese tipo de cosas. Entonces venimos este fenómeno de fake news, y resulta que esto también está estudiado. Las fake news, por ejemplo, en Twitter, tienen una velocidad de expansión mucho más alta que las verdades. Eso pasa, y eso obviamente está por el algoritmo, por todo el cuento. Es más rentable para estas compañías diseminar posverdades, fake news, que verdades. Entonces, eso pasa. Créanme que si uno no lee esas redes sociales, puede saber ya de antemano que muchas de las cosas que están diciendo ahí no corresponden a la verdad, son posverdades o fake news, porque a esas plataformas les interesa eso. Y hay otro fenómeno que también es muy preocupante y que nos va a tener que hacer desarrollar unas cualidades de abordar toda esta información
que no tenemos todavía, nos toca diseñar, nos toca sacarlo, y es que ahorita hay una cosa que llama el deepfake, o el engaño profundo, pues, donde ya, por ejemplo, hay fotografías que son creadas por inteligencia artificial y que se ven totalmente reales. Entonces, fotografías, primer paso, pero ya no solamente la fotografía, ya es el video. Entonces, vos coges una cara de Barack Obama y lo puedes poner hablando que quieras, literalmente, y es Barack Obama hablando, pero ya por el deepfake, ya es muy difícil vos saber eso. Y les voy a mostrar un ejemplo en otro contexto, pero eso salió de esta semana, de esas noticias que están tocando ahorita, para que vean hasta dónde puede llegar esta tecnología en el futuro. Obviamente aquí el ejemplo la están utilizando para algo bueno, positivo, entretenimiento, pero ojo que eso puede tener implicaciones complicadas. Miren este videito, que me pareció de las cosas más locas que he visto yo últimamente. Ahmad Rashad, please come out. Comisionado de la NBA. All right, man. All right, Ahmad. So, stand, kind of put your head down this way a little bit. Right? Is any of this gonna hurt? No. All right, so this should come up. All right. Teléfono So now, telefonito. I'm gonna Es un supercomputador. Teléfono móvil. walk around here and just scan your body, right? Yep. All right. That's an interesting shirt you wore today. Is that the one you're gonna wear all morning? We're in Utah. The Jazz wear purple. You used to wear a suit. So do the Vikings. All right, this is almost over. All right, hanging there, I gotta step back just so I get your full body. All right, what's that? Almost done. Almost done. You're up, you can see on the screen. Oh, I'm so nervous. I'm nervous about you taking a step back. We're gonna see if that'll be the end of it. All right, smile for a second. All right, got it. All right. All right, all right, all right, all right. Painless. All right, I got it. All right, so now, come over here. Let's look at this screen. So now we're gonna go back, just so you can see this. Go back into that mode. Now we're in the app. And he's gonna come back up until we've inserted you in the avatar Esto selection. es streaming. And then, Tiempo see where real. the red, let's go. When we can choose different players. Yeah. So then we're gonna take Horton Tucker. And then where Horton Tucker is, so this will be in a live game. You will be inserted into the game. You'll be making all the same movements he was, but it'll look like it's your body. Does he have my skills? We'll see. Okay. All right, you ready? Yeah. All right, so go ahead and roll that. There's that shirt. Mira, es el otro medio de corriente. Yeah. That's what I'm doing. Todavía hay cosas que uno nota que es el deepfake, pero ya es muy sutil. Entonces ya con escaneo así de uno te escanean y ya te montan donde necesiten, pues, a chasquear. Esa es la tecnología que está ahora. Imagínense, unas positivas muy bacanas, pero si a alguien se le ocurre hacer fechorías con eso, imagínense el problemita que viene. Entonces ese video me pareció wow totalmente. Y lo he traído Ahmad Rashad, please come out. a que estos efectos wow nos van a empezar a ocurrir en esta época mucho. Nos van a ver tecnologías que dicen, wow, ¿qué es esto? Pero miren, con esa tecnología se puede manipular la verdad fácilmente y es peligrosa. Entonces, también se pueden las voces, inclusive hacerle deepfakes a la voz. Entonces, yo pongo texto y la voz de Barack Obama dice lo que yo quiera que diga. Eso es delicado. Entonces, eso ha desencadenado también ya en el último de los fenómenos sociales, y es la manipulación a gran escala y la crisis de la democracia. Ha habido manipulación a gran escala. Uno de los protagonistas que nos ha mostrado es este profesor David Carroll, que este señor, simple y llanamente, una vez
se puso frente a una empresa que se llama Cambridge Analytica y dijo: señores Cambridge Analytica, ustedes están diciendo esto, ahorita vamos a estar qué están diciendo, yo quiero mis datos, los datos míos están protegidos por el acta tal de protección de datos, pásenme mis datos. Y ahí arrancó todo un cuento, y el telón de fondo es que Cambridge Analytica se vendía como una compañía que tenía 500 puntos de datos de todos los votantes americanos. Todos los votantes, dice, yo cada votante americano tengo 500 puntos de datos. Entonces, esta es más o menos como algunas de las campañas que hizo esta empresa, campaña presidencial de Donald Trump, está respaldada por señores como Steve Bannon, ¿sí o no? Este es un personaje bastante curioso. Estamos hablando del lado oscuro y oiga lo que dice este señor. Dice, la oscuridad está bien, Dick Cheney, Darth Vader, Satan, eso es poder. Entonces ese es el tratamiento. Le gusta la oscuridad al señor Steve Bannon y tenía posturas como que para hacer un cambio social, el man decía, hay que dinamitar la sociedad por completo y volverla a construir de cero. Y eso son las posturas de gente con mucho poder, mucho dinero, que influenciaron tremendamente a través de plataformas como Cambridge Analytica, elecciones. Usamos datos para cambiar el comportamiento de la audiencia. Les suena un político conocido, como lo que vimos anteriormente. Cambio el comportamiento, maestro, el cambio de comportamiento, ahí está. Entonces, ¿qué hacía esta empresa? Este señor fue como el soplón, pues el whistleblower que llaman en inglés, y el soplón de esta que nos dijo qué pasaba. Y parte salió con cargo de conciencia, era un científico de datos de Cambridge Analytica, y salió con cargo de conciencia hablando de esta manera. Miren, Cambridge Analytica coge información de 87 millones de usuarios de Facebook, y con esa información es que trabajan la campaña de Donald Trump. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Sí o no? Es decir, 500 puntos de datos. ¿Qué hacen con esos 500 puntos de datos? Pueden hacer un perfil psicológico súper acertado de las personas. Entonces dicen, esta persona es abierta, es consciente, es extrovertida, según sus interacciones. Tienen esas maneras de medir. Entonces, miden psicológicamente a los 85 millones de personas, pero después también utilizan otra tecnología, que es la georreferenciación, en donde dice, ve, yo tengo esto, necesito ganar en estos estados, ¿sí o no? Las elecciones. Pero para ganar en estos estados, yo necesito ganar en estos condados. Entonces ya restringe. Para ganar en estos condados, yo necesito 80 personas con este perfil psicológico, que es fácilmente influenciable por estos mensajes. Tómenlos. Y a esas 80 personas les tiran el contenido, posverdad, fake news o lo que sea, para manipularlos. Y ese trabajito hace que las elecciones se volteen, porque así el target es tan específico que logran voltear una elección a partir de ese tipo de cosas. Eso pasó, eso salió a la luz. Esta película lo muestra muy bien, documental de Greg Hack, en donde nos muestra cómo fue esa dinámica, cómo la democracia está en peligro, porque todas estas plataformas dan tanto conocimiento, tanto perfil de la gente y tantas oportunidades de manipularla, que se puede comprar fácilmente una elección. Yo quiero ganar en tal lugar, se gana, pague y gana, porque ahí están los datos, ahí están las herramientas psicológicas, ahí está el conocimiento, gana, o sea, paguen y a mí gana. Entonces ya la dinámica de la democracia ya no es una dinámica del bien común o del reino de la mayoría, sino el reino de la plata. Que más pague va a ganar, y eso es peligrosísimo también. Entonces, véanse este documental. Y aquí ya volvemos al tema que hemos reiterado, ética del cuidado, que tenemos que cuidar. Por ejemplo, Finlandia lo está empezando a hacer. Enseña a los chicos cómo detectar desinformación desde los colegios. Ya le están enseñando a los muchachitos a tener esas herramientas. Aquí hay algo similar. Desde pequeño la gente enseña a la vea usted cómo tiene que comportarse, casi como un periodista, que los periodistas tienen muy claro. Contrastar fuentes, tener más de una fuente, todo el cuento. Un periodista sabe eso por su constitución, pero ahorita acá hay que a todos nos va a tocar aprender ese tipo de cosas porque estamos ante esos peligros.
cuida tus datos personales. O con la sobreexposición, o con una cantidad de cosas que pasan en redes, porque pueden ser mecanismos para que te manipulen a gran escala. Y hay que apoyar este tipo de movimientos, la Liga de la Justicia Algorítmica, hay que ver qué dicen y obviamente también hay que crear este tipo de referentes. Hay que coger a estos nuevos influencers en esto que está pasando y darles voz, darles amplificación, entender lo que dicen, ver sus planteamientos, porque son muy importantes. Hay otra cosa de la ética del cuidado que es importante y eso viene del Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, cuidar las posturas ajenas, no volvernos totalmente ácidos con la postura ajena, tratar de destruir con el discurso del odio, sino respetarla. Ese respeto, ese cuidado que hay que tener es muy importante. Unas reflexiones finales para ya terminar y poder tener un tiempito de preguntas es que espero pues, de que el efecto de despertar en algunos de estos problemas, pues por lo menos algunos de ustedes lleguen. Dime. Creo que estabas listo. Entonces espero que ese efecto de despertar pues haya surgido efecto, que algunos de ustedes pues puedan sentirse algo indignados con esto y puedan ver si pueden hacer algo para cambiar estas realidades, porque es necesario cambiarlas. Y debo decirle que debemos cuestionar todos esos modelos de negocio, esos sistemas de incentivos que están creando, porque si no los cuestionamos, pues para cosas complicadas. Se incentiva la posverdad, pues vamos a vivir en un mundo lleno de posverdad. Si ese es el mecanismo para obtener clics, para obtener likes, para obtener billetes, para vender anuncios, ojo que hay que cuestionar eso, hay que decir, ojo, que esto también, esto también. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que incorporar nuevos principios de interacción social. Debemos ser inicialmente a voluntad, hasta que nos vuelvan hábitos y ya después sea sencillo, pero ojo que no es fácil, es difícil, no estamos hechos para eso. Debemos cuidar a mayor escala, ya no es cuidar solamente a la familia, a los compañeros, al grupo cercano. Hay que empezar a cuidar al extraño, a la persona que no tiene nada que ver con nosotros, pero también merece ser cuidado porque igual es vulnerable, igual tiene sus problemas. Debemos amplificar empatía, respeto y responsabilidad. Eso se nos tiene que volver un mantra, hay que ser empáticos, responsables y tenemos que respetar a mayor escala, así no estemos hechos automáticamente para eso. Esto es hacerlo a voluntad. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y debemos aprender como nunca a acoger la diferencia. Eso es otra cosa importantísima. Si no acogemos la diferencia, si no respetamos la diferencia de una sociedad diferente y nos acostumbramos a dinámicas que si vos sos diferente a mí, entonces yo tengo todo el derecho por redes sociales a decirte hasta misa, eso está mal y hay que cambiarlo. Entonces, hasta aquí viene esta exposición. Yo les agradezco mucho por la atención y voy a abrir estos minutos finales a una sesión de preguntas y respuestas, de comentarios de lo que deseen, para que terminemos así con esta clase. Entonces, no sé, ¿alguien tiene un comentario, alguna pregunta, algo para aportar? Bienvenido. Por ejemplo, para el tema de las noticias, yo sé que existe de Media Bias Chart. De Media Bias Chart, ok. Lo que hacen es, creo que también es de Gartner, Okay. que lo que hacen es mirar todos los medios de comunicación, creo que más que todo Estados Unidos, Sí. internacionales, pues también están de Europa, y los clasifican en cuanto a cuáles tienen ideas más de izquierda y más de derecha, extremistas, cuáles están en el medio, y van de abajo hacia arriba, en cuanto a los más abajo son los que menos investigación hacen y más de opinión, de querer hacer clics, a los que más de hechos, facts y todo eso. Entonces, Gartner Bias Chart. de Media Bias Chart. De Media Bias Chart. Muy interesante, son herramientas que es muy bacano que las compartamos acá y que las tengamos ahí. Hay que tener este tipo de herramientas para enfrentarse a los medios, porque los medios tienen esas dinámicas y a muchos
de fondo no le interesa la verdad, le interesa la plata. Entonces la plata no se obtiene, como espero que lo haya quedado claro, en todo el momento con la verdad. Tal vez se lo tengo mentira. Dame acá y ya está ahí. Sí. Pero desde su punto de vista en Colombia, en Latinoamérica, ¿cómo vamos en este tema de concientización de este lado oscuro del No, estamos arrancando, o sea, yo creo que esto falta muchísimo. Esto, por ejemplo, esto puede ser un intento muy preliminar. Por ejemplo, este tipo de clases yo no las conozco. Yo puedo estar siendo pionero en este tipo de cosas. Aquí, por lo menos en Latinoamérica, en Estados Unidos en Europa hay otro tipo de movimientos, pero en Latinoamérica hay que arrancar con esto y hay que proponer de que esto llegue a más gente, a más escala, porque hay que hacer esta concientización de todos estos peligros, porque para mucha gente esto es paisaje y no están conscientes, pero terminan enfermos, terminan agarrados por redes, terminan creyendo una cantidad de cosas que no son y la sociedad va con problemas. Entonces hay que voltear el problema, hay que empezar por la educación. Hay una manera de regular lo que viene siendo los deepfakes. ¿Los qué, perdón? Deepfake. Deepfake, pues debería haberla, debería. Otra de las cosas que es clara es que el avance de la tecnología va mucho más rápido que el avance de las leyes. Entonces estas cosas a veces explotan en la cara. Entonces cuando no hay una cosa complicada, un gran problema, pues no salen los legisladores a decir, que hay un problema. Pues hay que empezar a lanzar la voz y se debería legislar, porque igual pues, es peligroso. O sea, es que mire la facilidad con que ya se crea un deepfake y con deepfake pues, le pongan para que no tenga criterio, que no tenga conocimiento, que no tenga cultura en ciertos temas, puede decir lo que sea y se la va a tragar, porque no conoce. Entonces el conocimiento blinda un poquitico, pero es que el conocimiento desafortunadamente todavía es privilegio de muy pocos en esta sociedad. Entonces vos a una persona que no tenga conocimiento le ponemos a Barack Obama diciendo cualquier barraza y la creen que fue Barack Obama, porque no sabe cómo es Barack Obama, no sabe su pensamiento, no sabe sus posturas. ¿Para qué? Lo primero que le ponen en la pantalla y va a ser real, porque vos lo ves como si fuera real. Entonces sí, valdría la pena legislar sobre eso, pero es difícil, eso es súper complejo, porque es tan difícil discernir en esos casos, es muy complejo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? ¿Quién quiere decir algo que haya pensado con esto, algún pensamiento que le salga con todas estas cosas? Están bienvenidos, porque me interesa conocer si alguien tiene un pensamiento de todo esto. Bueno, malo, regular, enojado, feliz, como estén. Bacano que alguien comparta acá. Bien. Entonces, sí, también creo que vale la pena hacer énfasis en pues todos los botoncitos de aceptar términos y condiciones, todas esas plataformas gratis a las cuales pues simplemente con botones y datos es que te dan el acceso, que pues es muy delicado, pues la conciencia es clave pues irla desarrollando, porque pues se nos puede salir de las manos. No, ya se salió de las manos, o sea, es que ya tenemos una sociedad que está padeciendo eso. Entonces ya se salió de las manos. Términos fundamental, porque ahí hacen lo que sea con tus datos. Vos entregas lo que vos decías, hay un trade-off ahí de que yo encuentro comodidad, eficiencia, eficacia, pero entrego mis datos, entrego libertades, entrego una cantidad de cosas, entrego posibilidades que me manipulen, yo no me doy cuenta, pero ahí está. O sea, y también es difícil leer los términos y condiciones. O sea, no se dice explícitamente, o utilizaste para manipularte, no. Pero eso es lo que pasa, que manipula. Entonces es bien delicado. Entonces, bueno, yo espero que el día de hoy pues salgan con inquietudes todos acá, que puedan hacer cuestionamientos más profundos de todo lo que está pasando con todo esto y que esto les sirva pues para tomar posturas y para ser cuidadosos, para enfrentar esa ética del cuidado en esos tres contextos que les dije: personal, interpersonal y social. Les deseo una feliz tarde y nos vemos el próximo martes, donde ya vamos a entrar otra vez a tecnologías. Vamos a hablar de todo lo que son los orígenes de blockchain y Bitcoin, que también hay una historia muy interesante ahí. Vamos a hablar de todo eso, entonces va a estar muy interesante. Y a partir de la próxima semana vamos a tener 3 invitados
de seguir. Vamos a tener tres invitados muy interesantes. Espero que les agrade. Muchas gracias porque van a estar muy interesantes. Que tengan feliz tarde. Hasta luego.